Hola, hola. Amén, queridos hermanos, buenas noches, la paz del Señor. Señor, gracias. Tu voluntad es perfecta, tus tiempos son especiales. Gracias, papito. Te agradecemos profundamente por habernos traído, Señor, por haber hecho tu voluntad esta tarde, por la reunión que hemos tenido. Todo, Señor, está en tu voluntad. Gracias, Padre. Te suplico siempre, Señor, que la sangre preciosa de Cristo lave todo mi ser y la de mis hermanos, en mi pensamiento, en mi forma de proceder, todo, Dios. Gracias, Padre. Quiero agradecerte, bendecirte y darte toda la gloria, Señor, en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Proseguimos con el estudio. Voy a un poquito ver cómo aplicamos para entrar en la escena. Habíamos dicho, ¿no?, que hay una operación, error, ¿no? Una operación que ha sido lanzada este último tiempo, según lo que dice Primera Tesalonicenses. Y que en esta operación error va a ser algo que la gente caiga, va a ser algo que la gente se vaya detrás de algo que no es Dios. Pero antes de que venga la operación error, hemos dicho que tenía que venir la operación extravío. Ya no sé cómo voy a entrar al tema, pero lo voy a hacer. Y esa operación extravío es la que ocasiona el error. Y viene por diferentes fases, hemos hablado, ¿no? La mentira, el engaño y la operación error. Tal vez para empezar desde acá, en 1 Juan 4:6 dice: nosotros somos de Dios y el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Otra vez la palabra plane. Entonces, para introducir mejor, lo que estoy diciendo que este último tiempo hay algo que está cambiando la mentalidad del ser humano. Cuando Daniel, creo que mejor entender, cuando Daniel fue deportado a Babilonia, ¿se acuerdan? Más o menos entre 15 y 17 años, lo habían castrado, eunuco, quitado familia. Jamás le sacaron la palabra de Dios a él. Pese a todos los problemas que él tenía y pese a que a sus amigos lo dejaron a Daniel, Daniel nunca rechazó a Dios. Estaba en un gobierno extranjero, estaba en una tierra ajena, con una educación ajena, con una cultura distinta, donde adoraban a dioses, pero dice que Daniel tenía entendimiento de la palabra del Señor. Cuando hablo de entendimiento es conocer las verdades de Dios. Entonces, cuando Daniel conocía la verdad de Dios, jamás le sacaron de su cabeza quién es Dios. Entonces, por eso dice, ¿no? Cuando yo conozco a Dios y tengo entendimiento de Dios en mi vida, nadie me va a sacar quién es Dios. ¿Ya? Nadie. Ahorita vamos a ver un poquito la ventana de Overton para conocer mejor esta operación de error que está circulando. Pero lo que estoy diciendo, cuando tienes el Espíritu de Dios, entonces este Espíritu ¿qué hace? Te hace conocer quién habla de Cristo y quién no es de Cristo. Entonces eso viene en mi vida. Entonces conozco al que habla de Dios y conozco también al que no habla de Dios. Entonces puedo discernir qué es de Dios y qué no es de error. Ahora, esto habíamos hablado en la anterior clase, ¿no? Hay una antítesis, una situación contraria a lo que el Señor dijo. Para los que no estaban, voy a volverlo a repetir. ¿Qué dice Juan 1:11? Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín, se han lanzado en el lucro se han lanzado por el lucro del error, ya, de Balaam, plane, y perecieron en la contradicción de Coré. Tres cosas: camino, error, o sea, una cosa que no es verdad, y la contradicción de Coré. ¿Por qué dijimos que era una antítesis? Porque va contrario a la palabra del Señor. Jesús, ¿qué dijo? Yo soy el camino. En cambio, la antítesis, o sea, lo contrario en esta situación es: han seguido el camino de Caín. Jesús dijo: yo soy el camino. No hay otro camino al Padre. Pero aparece Caín y dice: no, hay otro camino. Y se acuerdan que el camino de Caín era no entrar a la presencia de Dios por el camino correcto. Se pasó el lugar, el atrio, y directamente se entró al lugar santo. Ya no era el camino. Entonces Caín tiene otro camino. Ahora hay el lucro en el error. Y Jesús dijo: yo soy la verdad.
Pero en este tiempo que estamos viviendo hay una mentira. O sea, Caín dice, yo soy el camino, yo soy la mentira y yo soy la muerte, de alguna manera, en estos tres personajes que estoy viendo. Entonces, lo que intento decir que este tiempo, si yo no conozco a Cristo, llegaríamos a esto. El camino de Caín, que es muerte, mató a su hermano, no hizo la ofrenda correcta, el lucro del error, porque el pensamiento solamente es dinero, 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 y la mentira lo agarró. Y al final, dice, perecieron en la contradicción de Coré. Se abre la tierra y lo mata. Resumiendo ese versículo. Camino de Caín, ¿ya? La verdad, el error, la mentira de Balaam y la muerte de Coré, la contradicción, la desaparición. Contrario a lo que Jesús dijo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Le hemos hablado harto en la anterior clase. Y esta antítesis está destrozando, o sea, esta contradicción a lo que Jesús dijo, hoy está con. Hoy hay otros caminos para llegar a Jesús, pero que no son los caminos que el Padre dijo. Hay otra corriente que no es la verdad de Dios. Hemos hablado de la hipergracia, hemos hablado de hartas cosas, ¿no? De la supergracia, que está mostrándonos otros caminos para llegar a Jesús. Pero ya no está la muerte, ya no está el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. No, no es necesario. La hipergracia nos dice, no es necesario la muerte de Jesús. Ni lo que yo haga, aunque yo cometa el peor pecado, al Señor no le interesa que yo cometa el pecado, sino quiere perdonarme, dice la hipergracia. Y la hipergracia dice que el Espíritu Santo no contrista, o sea, no ha venido a juzgar. O sea, si cometes un pecado no hay problema. Es un camino, es un error, es una mentira. ¿Y eso a qué lleva? A la muerte. En cambio Juan dice, no es así. Jesús dijo, yo soy el camino. Y el camino es Jesús, el único que nos lleva al Padre. Y ese camino fue por la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y su verdad está con nosotros con la palabra de Dios. Y cuando yo conozco, o sea, ¿cuál es el nexo para tener vida eterna? Conocer la verdad. La Biblia dice, conocerán la verdad y la verdad os hará libres. La única manera de llegar a la vida eterna es conociendo la verdad. Pero en el camino de Caín y en el lucro de error, ¿cuál es el nexo que hace? La mentira. Y la mentira trae por consecuencia, ¿qué cosa? La muerte, eso hemos dicho. La operación error conlleva un camino que conduce a la muerte. Entonces mucha gente hoy está muriendo por una mentira. Esta mentira los está llevando a la muerte. Y esta mentira está diciendo que podemos vivir sin Cristo, sin Jesús. Y este camino se está haciendo popular. Y este camino popular nos está llevando a la muerte. Por eso es una involución, es involutivo. O sea, desciende. Cuando hablamos de Caín, está descendiendo. No me lleva al Padre, no me lleva a conocer a Jesús. Es involutivo. Hay un vínculo que une, ¿ya? Para que haya una muerte. ¿Cuál es el vínculo? El error, la mentira. Entonces, cuando hay mentira, hay muerte. En cambio, en el Señor es evolutivo, avanza, sube. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el vínculo entre el camino y la vida, ¿cuál es? La verdad. La verdad. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Conocer la verdad. Y la verdad nos hará libres. Eso hemos hablado en la anterior lección y muchas otras cosas más de la hipergracia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hoy lo que yo quería hablar es acerca de esto, la ventana de Overton. ¿Ya? ¿Qué es la ventana de Overton? Vamos a hablar un poco de una introducción, tal vez, espero que no sea pesada, en el sentido de entender lo que es la ventana de Overton. ¿Ya? ¿Qué dice Isaías 5:20? Hay de los que llaman al mal bien y al bien mal. O sea, ¿en qué se ha vuelto la verdad? Relativa. No se sabe en qué momento lo malo se puede convertir en bueno y lo bueno en malo. No hay. Pero la Biblia dice, ay de aquellos. O sea, ese es un juicio de Dios. Cuando la Biblia habla de ay, está diciendo, viene un juicio de aquellos que llaman al mal bien, ¿ya? Y al bien mal. O sea, está totalmente tergiversado. Ahora, para llegar a esto tiene que haber pues un proceso. Y ese proceso, ¿dónde tiene que iniciarse? En mi pensamiento. Por ejemplo, para que yo llame al mal bien, ¿qué tiene que pasar en mi vida? Algo tiene que haber, una conversación, tiene que haber algo para que yo cambie de mi manera de pensar. Si antes yo pensaba, por ejemplo, esto vamos a hablar en la ventana de Overton, cuando yo pensaba una situación impensable,
una situación radical que no se podía mencionar, era el aborto. Yo me recuerdo, antes el aborto era impensable. Bueno, no quiero decir es un asesinato. Es ir en contra de la vida, ¿ya? Pero ahora, ¿qué pasa? No, se puede, ¿no? Es un derecho inclusive. Entonces, pero tuvo que haber, ¿qué cosa? Un proceso para cambiar mi manera de pensar. Y también llamar al bien mal. O sea, si era correcto, hacerlo mal. Sigue diciendo, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. ¿Qué estamos viendo aquí? Que todo, absolutamente todo está cambiando. Que puede haber inclusive una deshumanización existente. Entonces, voy a hablar un poquito de teoría en esto. ¿Qué es la ventana de Overton? La ventana de Overton es la táctica que hoy se está usando para cambiar la mentalidad del ser humano. Según los estudiosos, dice que el presidente de Estados Unidos usó esta técnica para cambiar el pensamiento y que voten. O sea, es una ventana que se puede mover fácilmente para cambiar el pensamiento de una persona. La teoría es una teoría política que describe cómo se puede, a través del tiempo, cambiar la opinión pública. ¿Cómo puedo cambiar? ¿Cómo puedo hacer que las cosas no sean como dice la Biblia? O sea, lo cambiaremos, ¿ya? Es posicionar en la sociedad un determinado tema de manera que una idea considerada radical pueda con el tiempo pasar a ser aceptable socialmente. O sea, lo que le estoy diciendo, que algo que está mal ahora sea bueno. Por ejemplo, la ideología de género. Antes era pues terrible esto, pero ahora es aceptable. Es más, como decía Pastor David, inclusive está legislado. Y al ser legislado es una violación a sus derechos y tiene pena de cárcel. Ahora, ¿qué pasó para cambiar esto socialmente? O sea, ¿qué sucedió todo esto? Entonces, la ventana de Overton es un concepto de comunicación política. Este Joseph Overton era un comunicador social, ¿ya?, que popularizó más o menos otro periodista, Glenn Beck, era un político, Overton, y lo consolidó gracias a un libro que él tituló La ventana de Overton, ¿ya? Entonces esto continuó, el fin era cambiar la manera de pensar. Entonces lo que querían era cambiar nuestra manera de pensar. Yo ponía un ejemplo la anterior vez, ¿no? Algo que y Pastor David predicó esto el domingo, que lo vamos a considerar, porque la Biblia en Deuteronomio dice, repetirás a tus hijos al andar y al caminar. Y cuando algo se repite, se convierte en una verdad. Es la teoría de Overton, la ventana, hace esto, convertir una situación en una verdad. ¿Ya? Pero para esto hay que manejar los medios sociales, hay que manejar la publicidad, hay que manejar todo para cambiarnos. Yo daba un ejemplo, estoy hablando como ejemplo. Todo el periodo del gobierno pasado, ¿qué se nos dijo? Golpe de Estado, golpe de Estado, golpe de Estado. Entonces todos decían golpe de Estado, pero no era un golpe de Estado. Pero la repetición que te hacía, creer que era un golpe de Estado. Creer que era un golpe de Estado. Entonces vamos a ver eso. Se quiere cambiar los temas. Entonces la ventana de Overton es una manipulación, es una teoría, ¿ya?, que se puede convertir lo impopular, lo radical, a algo aceptable. ¿Cómo se lo hace? Políticamente. Incluso se lo puede volver obligatorio y volverlo normal. Ahora, tengo que introducirlo a la Biblia todo esto. O sea, el objetivo es conocer lo que Dios me está diciendo. Hace rato yo les decía, ¿no? Daniel nunca se dejó cambiar de pensamiento, jamás. Daniel fue firme en su pensamiento a pesar de estar en una cultura distinta, en un momento porque le dieron otro alimento, otra educación. ¿Qué educación le dieron? Una educación caldea, ¿ya?, de los astros, de la hechicería. Pero Daniel nunca cambió su pensamiento. La ventana de Overton es cambiar nuestro pensamiento. Pero no solamente cambiarlo, legalizarlo. Y no solamente legalizarlo, sino volverlo normal. Normal, ¿ya? Por ejemplo, los desfiles gays, ¿cómo eran al principio para nosotros? Algo impensable.
Y ahora parece normal. Tanto que inclusive dice, la iglesia debería aceptar, pero no solamente aceptar, sino legalizar. Como está legalizado a nivel político, entonces se debe legalizar esto. Y aquel que niegue es un retrógrada y está en contra del crecimiento de la cultura, o sea, el progreso mundial. Entonces, ¿qué quiero decir? No solamente es un cambio orgánico social de decir, no, hacemos un decreto y listo, no, sino es una manipulación en la mente. Por eso la Biblia dice, si han escuchado el mensaje de Pastor David, lo van a ir condensando eso. La Biblia dice, no puedes dejar de que en tu mente no haya la palabra de Dios. Porque este tiempo, lo impensable, lo imposible, se va a volver aceptable. ¿Ya? Lo que antes la opinión pública no quería aceptarlo, hoy se lo va a aceptar. Normalmente. Ya, normalmente. Pero para eso tiene que pasar algo. Entonces tiene que haber mucho con la salud del alma, ¿ya? La salud espiritual y la salud inclusive biológica, porque puede haber casos de deshumanización inclusive. Bueno, no tengo los datos, pero cuando di una lección, se dice que cuando los soldados en la guerra de Vietnam volvieron a Estados Unidos, ellos llegaron con un post-trauma severo de la guerra y tenían problemas. Para que ellos se desestresen o lleguen a una paz, se les permitió tener relaciones sexuales con animales. Y el gobierno y el Congreso les dio ovejas y muchas de esas cosas que están en los informativos. Y todos ellos tuvieron relaciones sexuales con animales. Impensable, ¿verdad? Impensable. Ustedes me van a ayudar más porque creo que conocen más detalles. Dentro de la terapia familiar, dentro de la psicología familiar y la terapia familiar, se dice, ¿no? El problema de estar con una sola mujer y con una sola esposa cansa. Dicen ellos, no estoy diciendo yo. ¿Ya? Entonces dicen, ¿ya?, que hagamos una terapia familiar en donde vayamos esposos y esposas y para sanar esas heridas intercambiemos parejas. Y en la terapia familiar hicieron eso, intercambiaron parejas y salieron sanos. ¿Ya? Lo que estoy intentando decir que es un daño a la psiquis, es un daño espiritual y hasta puede ser una deshumanización. Ahora, ¿por qué deshumanización? Porque lo inaceptable puede volverse aceptable. Por ejemplo, esto de las células madres, la situación de los fetos, se puede industrializar porque ahí están muchas situaciones de salud para la persona. Entonces uno puede decir embarazate, pero no para tener hijos, sino para hacer un proceso de medicina, etcétera, etcétera, y cortar en un momento dado. Es una deshumanización. Entonces la teoría de Overton hace esto. Y cuando este hombre supo esta situación, dijo, vamos a cambiar. Por eso Apocalipsis dice, ¿no? ¿Quién como la bestia? ¿Habrá alguien igual? Algo cambió totalmente su mentalidad. ¿Ya? Entonces la teoría esta de Overton hace eso. Entonces se puede moldear, rediseñar y dirigirlas a objetivos específicos. Los políticos lo utilizan, ya lo manejan para ver cómo se puede cambiar la idea de una población, el pensamiento de una población para usarlos en su conveniencia. Pero tiene que haber ciertos aspectos. Entonces puede transformar creencias profundas, reescribir valores tradicionales y redefinir el sentido común. O sea, para mí el sentido común decía que no era así, pero bajo esta situación esto se cambia todo. No quiero hablar mucho porque sí podemos tener problemas, etcétera, pero ¿cómo está cambiado el pensamiento hoy en día? Y verdad, a lo malo le están llamando bueno. Y ya no hay un sentido común, o sea, no quiero decir que nosotros no, pero han quitado la capacidad de razonar. Nos han quitado la capacidad del buen juicio. Nos han quitado, perdón, al decir estoy hablando colectivamente, han quitado la capacidad de pensar lo correcto. Y una de estas situaciones en el socialismo es eso, quitar la capacidad de pensar. Entonces, al quitar la capacidad de pensar, te remoldean, dirigen a lo que ellos quieren
para hacerte pensar de manera diferente. Por eso la aparición del anticristo está bien cerca. La ventana de Overton es una pieza clave del arsenal ideológico. Desplaza el pensamiento colectivo a zonas previamente inaceptables, naturalizando prácticas que ocasionan la moral objetiva, relativizan el bien y el mal y desdibujan las fronteras entre lo humano y lo inhumano. Entonces, algo ocasiona tan terriblemente que va a cambiar todo. A ver, cómo han entrado las ideas del LGTB y ahora más QS, ¿no ve? Cómo entró bajo ciertas perspectivas, entraron, ya sea con el feminismo radical, etcétera, etcétera, entraron. Entonces dijeron, no, ¿por qué el varón va a tomar siempre la idea de ser el que tiene que estar ahí? No, se va a cambiar todo esto. Pero es a tal grado que va a deshumanizar al hombre. Alguna vez dijimos, ¿no? De tal manera que el hombre no va a querer ni casarse, ni tener una relación con una mujer. Y va a buscar otros tipos de placebos, inclusive dijimos. Se deshumanizan y pueden buscar animales y una serie de situaciones. Y la ley lo puede respaldar, se puede legislar. Tenemos un video que lo vamos a ver lo que pasó en el Parlamento Europeo. Enseguida lo vamos a ver, de que una ministra o una parlamentaria dice, no, es prohibido tocar a los niños. Pero si los niños quieren hacerse tocar, tienen todo el derecho y hay que quitar el PIN parental, o sea, la autorización de los padres. Entonces eso se lo quiere legalizar. Se ha alzado vuelo, han gritado, pero la situación se complica. Entonces puede haber muchas cosas, hermanos. Yo pregunto, ¿no? ¿Se podría legalizar las relaciones sexuales con animales? Es impensable, pero la ventana de Overton lo hace. Y de tal manera que en un momento uno llega y dice, pero es normal, ¿qué problema sería? Ahora, las relaciones entre familias, relaciones sexuales entre hermanos, es impensable y es hasta radical, pero la ventana de Overton ve esas cosas y lo puede volver aceptable. Ahora vamos a ver cómo lo hace, qué hace. Y el anticristo va a aprovechar toda esta situación, ¿sí? Aprovecha la situación para lograr grados de poder. Si puede manipularlos y usar eso para su bien común, no le interesa qué hacerlo para estar en el poder. Ahora también existen las élites, y a las élites son grupos poderosos que gobiernan el mundo, etcétera. Entonces ellos tienen ciertas expectativas para el futuro. Entonces van a usar todas estas cosas en bien del poder mayor que ellos tienen. Y si pueden manipular y cambiar el pensamiento humano, lo van a hacer. Pero las esferas de poder en la política lo han usado para aprovechar, ¿ya? Y usar todo esto y usar y estar en el poder. Si algunos hermanos saben del tema, me van a ayudar. Por favor, Pablo, tú sabes, Leo, tú sabes, David. ¿Ya? Sí, usa científicamente las cosas, lo lleva a la discusión. Entonces lleva, por ejemplo, hay una idea, cuando ve que algo conviene, por ejemplo, en este tiempo que estamos viendo, si la economía para ellos es conveniente, usan ese sentido, lo agarran políticamente y empiezan a meter en una discusión, ¿ya? Luego de la discusión hacen que esto sea aprobado, que entre en el consenso y se bombardee en las redes sociales de tal manera que se vuelva normal. Y usan generalmente gente que está famosa. Por eso vamos a ver, por ejemplo, para cambiar la situación de ideología de géneros, es la gente famosa que aparece y hace. Entonces la gente capta esta situación. Pero tienen que ganar algo
Algo ellos tienen que ganar en las esferas de poder. Leo, ¿querías hablar? Creo, no, no. Pablo, ¿querías hablar? No. Me ayudan, pero por favor, los que sepan, porque no es tan sencillo esto. Lo que sí se quiere decir que es una colonización de la conciencia. Entonces quieren cambiar nuestra manera de pensar. Y según, por ejemplo, la aldea común, que hablan aquellos que manejan el mundo común, ellos dicen, no, el mundo tiene que tener una idea común. Estos aspectos que hemos hablado de las agendas, quiere que el mundo tenga una idea común acerca del sexualismo, etcétera, etcétera, y han metido con el medio ambiente todo. Entonces ellos dicen, ¿no? Dentro de esta aldea común va a haber gente que no va a pensar como nosotros, ¿ya? Y ellos lo llaman los fundamentalistas. Y prácticamente los fundamentalistas son gente con Biblia. Entonces lo que hay que hacer es eliminar la Biblia. Y si estos fundamentalistas están contra esta verdad común que hay en el mundo, hay que eliminarlos. Prácticamente hay que eliminarlos. Por eso ya la iglesia en Tesalonicenses hablamos, ¿no ve? Que la aparición del anticristo ya está en movimiento, pero no está su parucía total, o sea, su visibilidad total. Hay algo que lo detiene, que es la iglesia. Pero una vez que la iglesia sea arrebatada, esto va a entrar y sí va a haber la gran persecución. Hoy, por ejemplo, cuando han hecho el evangelismo, no ha habido alguien que les quite, que les cuarte esta verdad, ¿ya? A pesar que puede haber oposición, no hubo, porque a pesar de que el enemigo quiere hacer, no pueden quitar la verdad. Pero van a venir tiempos en que totalmente va a venir una persecución total. Entonces, esta colonización lo que pretende es cambiar mi manera de pensar. Es por eso que van a empezar a ver formas de conversar, hablar, de discusión para que se llegue a una nueva verdad. Por eso la verdad se va a volver relativa, ¿ya? O sea, no se va a decir, esta es verdad, sino es relativa, de acuerdo a la conversación que nosotros tengamos. Entonces yo me puedo reunir aquí con los hermanos y decir, ¿qué hacemos con este aspecto? Si la Biblia nos dice algo, pero si conversamos, pero no, que no sea así, entonces yo puedo cambiar esa verdad. Entonces sí es un problema, ¿ya? Entonces donde todo es negociable, ahora el poder político es una parte, entonces es negociable. Cuestionar lo aceptable no solo como un ejercicio intelectual, sino como un imperativo ético. Se va a cuestionar algo y se va a volver ético. Entonces, ¿qué estoy diciendo? La ética misma se va a convertir en algo que no es una verdad absoluta. Entonces, para esto no hay verdades absolutas. La verdad absoluta se la puede cambiar en cualquier momento, de acuerdo a una discusión, a una conversación que haya, etcétera. Y si en la conversación quedamos a algo y decimos, sí, ¿cómo es posible? Mucho se hace con ejemplo con el canibalismo, esta ventana de Overton. Dicen, ¿no? ¿Cómo era el canibalismo? Inaceptable, inadmisible. ¿Cómo es posible? Pero discutieron y dijeron, pero ¿qué pasa? Como en los Andes, por ejemplo, los sobrevivientes de los Andes, ¿qué hicieron? Comieron, canibalismo. Entonces, ¿qué había? Una necesidad. Entonces, si hay esa necesidad, no podemos prohibir. Hay situaciones. Ahora entra lo científico y lo cultural. Otros dicen, no, pero sí, en ciertos países, cuando se come de alguien, si yo por decir como de alguien de mi familia, estoy introduciendo su espíritu dentro de mí y la unidad es mayor. Entonces, ¿por qué no hacerlo? Y empieza a haber muchas otras cosas. ¿Y qué pasaría si hubiera una hambruna total? ¿Y qué pasa si alguien muere y dice, por favor, mi muerte, yo quiero que me coman? O sea, entonces dice, puede ser aceptable. Entonces lo convierten lo radical en aceptable, en razonable. Aquí ya no importa la Biblia, es la discusión del medio. Entonces una vez que discuten y dicen, no, a ver cómo lo hacemos, y empiezan a lo que dice David, a hacer un bombardeo. Pero usan la prensa, como dicen, la prensa amarilla, pero usan personas de mucho, que están en altos sitios, especialmente jugadores, y ellos empiezan a decir, sí, yo también he comido carne. No puede ser una prohibición total. Entonces entra al Parlamento y el Parlamento emite una ley y dice, sí, si en un caso Bolivia llega a un extremo de que nos bloquean y no hay comida, excepto por los bloqueos, pueden comer carne humana. En otros casos, no.
Entonces se vuelve hasta ético y se lo puede legislar. Sí, hermano. ¿Cuál es tu nombre? Carlitos. Sí, sí hay. Y no solamente sí, aunque no es así abierto, ¿no? Pero sí dice que hay. Lo que estoy diciendo es que se puede volver hasta ético, se lo puede legislar y puede ser grave. Entonces, ahí yo tengo que tener qué cosa en mi vida, la verdad, porque hay otros caminos, ¿ya? Hay un error contrario a Jesús y esta me puede llevar a la muerte. Pero lo más grave es que puede ser un imperativo ético. Se frenó eso en Bolivia, ¿no? Porque hubo fuertes rumores, a nosotros nos hablaron, nos dijeron, puede ser que en la iglesia los pastores tengan que casar homosexuales y lesbianas. Si ustedes no lo hacen, pues se enfrentan a la justicia porque está legislado que ellos tienen derecho y no puede haber discriminación. No sucedió, pero en otros países sí sucedió. Y los persiguieron, enfrentaron muchas de estas cosas. Nosotros no lo estamos viendo porque es un imperativo ético, supuestamente es algo que el gobierno lo va a decir, no, es así y así tiene que ser. ¿Ya? A ver, la teoría de Joseph Overton, ¿ya? Este Antonio Gramsci es un pensador marxista que dice, el poder no solo se ejerce a través del control económico o político, sino a través del control del sentido común por medio de las instituciones culturales, escuela, medios, religión, literatura. Quien domina el lenguaje domina la realidad. Entonces, ¿cómo hablan? ¿Qué dicen? No solamente es plata, es lo verbal, lo que tienen y cómo pueden hacernos cambiar el sentido común por algo. Entonces esto ya estaba abierto y al estar abierto, Joseph Overton lo hizo. Perdón por este error. ¿Dónde tengo mi error? ¿Ya? Cambios no por la fuerza, sino modificando progresivamente los márcoles de lo decible. O sea, no se lo va a hacer por la fuerza, sino va a ser hablando, dando discipulados, estoy hablando afuera, dando verdades que no son, el camino de Caín es distinto. Y tanto entra, tanto está que se va a considerar una verdad. Entonces una fabricación del consentimiento. ¿Quiénes están involucrados? Los medios, ¿ya? Van a cambiar la percepción pública mediante filtros ideológicos. Hay un señor que ha cambiado lo perceptible ¿a qué se llama? No recuerdo este nombre, que va a lo psíquico. Entonces, ya dice, no va a ser necesario ni hablar, yo me voy a relacionar por el otro lado, ¿ya? Y cambiar, no me acuerdo la palabra. Esto está siendo un auge, muchos dicen que es un engaño, pero que está cambiando las verdades de Dios, ¿ya? Entonces, ¿qué va a ser? Una repetición, como dijo Pastor, una omisión selectiva de qué sí y de qué no. El lenguaje cargado y la segmentación emocional construye una percepción de la realidad funcional al poder. Algunos dicen que los pastores usan también estas técnicas, ¿no? Y hacen y usan la emoción y muchas de esas cosas para cambiar el medio. Pero yo con ustedes siempre les dije, ¿no? Si no hay una verdad de la Biblia, si alguien les predica algo sin la verdad de la Biblia, ahí sí hay que considerar. Entonces, puede estar cargado de emocionalismo, de muchas cosas, de un lenguaje, pero si no hay la cruz de Cristo, si no hay la verdad de la Biblia, hay que tener mucho cuidado. Entonces, sí. ¿Ya?
La ventana de Overton. Yeah. Sí, no he avanzado oratorio en teología, yo, pero si ha habido, supongo que debe haber. No me han enseñado técnicas, si no las tengo. Pero si vuelvo al principio, dicen los hijos de Dios, sabemos discernir y conocemos quién es de Dios y quién no es de Dios. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y eso creo que debemos manejar bien. Pero para esto, como Daniel, tengo que estar lleno de la palabra, porque es la única manera que voy a poder discernir qué está fuera de la Biblia y qué está dentro del marco de la Biblia. Cuando hablamos de esta teoría, estoy diciendo no que una idea que puede ser marginal, que está fuera, puede ser convertida en algo aceptable. Ahora, si hay, como dice David en la oratoria, debe ser, porque si hay pastores, es por eso que mucha gente dice, no, los pastores sacan dinero y la iglesia saca dinero y esta situación y lo otro, porque usan ciertas cosas. Aún en la situación de ofrendas hemos visto, ¿no? Si cuanto más das, entonces más es tu sanidad o es más tu prosperidad, pero no es así. Entonces eso lo vemos en la Biblia, ¿ya? Lo que intento decir es que lo sensato ya no va a ser tan sensato para esta teoría, sino lo va a querer cambiar totalmente y hacerlo una política pública. Entonces, la ventana de Overton, un poquito he hablado de una introducción, es un instrumento de fabricación de pensamientos en nuestras vidas. A ver, leemos Levítico 11:7. También el cerdo, porque tiene pezuñas, y es de pezuñas hendidas, pero no rumia. Los que han pasado conmigo la lección ya pueden estar conscientes de esto. Lo tendréis por inmundo. La Biblia dice, no, un animal que no se debe comer es el cerdo. Pero no es por esta situación de prácticamente así literal como estamos viendo. Antiguamente sí fue esta situación, los israelitas no comían cerdo. Pero a partir de la gracia, Pablo dice, todo lo que comáis, hacedlo con acción de gracias. Pero lo que nos quiere ilustrar la Biblia ya después es que hay una característica en el cerdo. ¿Cuál es? No rumia. Ahora, para saber la palabra rumiar, nosotros nos vamos en este caso al hebreo, es garar. Significa volver a sacar el bolo alimenticio, masticar por segunda vez, devolviendo a la boca el alimento que ya estuvo en el aparato digestivo de un animal. Hemos hablado de los 4 estómagos, ¿no ve? El zedículo, no recuerdo más. No recuerdo los 4 nombres que hay. Entonces los rumiantes, cuando agarran el alimento siempre lo vuelven a sacar y varias veces a procesarlo en su organismo. Lo que la Biblia dice y nos habla a nosotros ya para entender es lo que David lo ha dicho en la forma que él ha explicado. Necesito meditar lo que se me está diciendo. Necesito rumiar lo que yo estoy comiendo. Entonces, si tengo yo la palabra, si hoy están escuchando, necesitamos rumiar, volverlo a sacar para saber la verdad de lo que estamos hablando. Entonces, por eso el Señor dijo, no puedes comer cerdo, porque el cerdo no rumia. Y el Señor nunca fue pastor de cerdos, el Señor fue pastor de ovejas, y las ovejas rumian. Y una característica del Hijo de Dios es meditar, pensar. Y se han dado cuenta que la gente pensante ya no hay. Hoy ya no hay mucha gente pensante. Con esta situación política, uno se da cuenta, ya la gente ya no piensa, son como rebaños que siguen y no piensan. Pero el meditar a mí me hace pensar y me dice, ¿por qué esto? ¿De qué? Más que todo acerca de la venida del Señor Jesucristo. Entonces Josué 1:8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás. Otra vez la palabra, aunque no es lo mismo, bien veces ahí, rumiar la palabra, volverlo a meditar, si es cierto o no es cierto. Como los cristianos de Berea llegaban a su casa y veían si era verdad lo que les había dicho. Y lo masticaban hasta que esto se haga un alimento, ¿ya? Entonces, la gente que Dios quiere es gente pensante. Por eso dice Dios, amarás al Señor con todo tu corazón y con toda tu mente. Pensá, medita. Alguien dijo, la fe es ciega. No, la fe no es ciega. La fe está sostenida en la palabra, la fe se ve, y la fe se ve en la palabra de Dios. Yo no puedo creer cualquier cosa que me digan, yo la debo meditar. Y una vez que yo la medito, me es más fácil guardar.
porque la he entendido. Entonces, cuando yo la entiendo, no solamente la guardo, sino la acciono, porque dice, harás conforme todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Por eso yo digo, la palabra prospera, pero ¿cuándo prospera? Cuando la meditas. El martes que predicó el pastor José, a mí una sola palabra me dio vueltas mi cabeza, y en la noche llegué y seguí, y en la noche me soñé con esa palabra. ¿Y cuál fue la palabra que Pastor José nos compartió? Él es suficiente. Esa palabra me impactó. Y él dijo, ¿no ve? Él dijo, aunque estés en crisis, Él es suficiente. Y aunque no tengas nada en casa, Él es suficiente. Y aunque pase cualquier problema, Él es suficiente. Y yo estaba en mi cabeza, y yo tengo problemas, tengo situaciones, y a veces uno se olvida, parece hasta de la verdad de Dios y dice, ahora ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a solucionar este problema? Y me he olvidado que Él es suficiente. Y en la noche soñé y el Señor me habla y me dice en mi sueño, no solamente soy suficiente, soy más que suficiente. Uy, me dio paz. Entonces, cuando tú meditas la palabra de Dios, la guardas en tu corazón. O sea, ya eso se vuelve un rema, ¿se acuerdan? Se hace carne en tu vida y haces como eso, o sea, lo accionas. Entonces yo digo, no, Él es suficiente, Él es suficiente. Miren, tantos años que he pasado problemas de esta, y otra vez he caído en el mismo problema, a veces digo, caramba, ¿hasta cuándo no aprenderé? Y hay problemas y estoy en eso, y cuando dijo Él es suficiente, y Dios lo hizo así, Él es suficiente, lo acciono, ¿ya? ¿Y qué hace Dios? Prospera mi camino. Entonces, para que el Señor nos prospere, yo tengo que meditar, entenderla, guardarla y accionar. Y dice, y todo te saldrá bien. Ahora, eso es lo que nos quiere quitar, este pensar, ¿ya? Nos quieren quitar el pensar, pero en pensar en las cosas de Dios. Vamos a hablar de la estatua de Nabucodonosor en la otra clase, pero ya no como se nos ha enseñado, sino de las esferas que tiene la estatua de Nabucodonosor en este último tiempo que existe. Porque el corazón de plata es dinero. Vamos a ver toda la humanización, todo lo que tiene. Pero lo que yo estoy intentando decir es que no podemos dejar que nos cambien la manera de pensar, ¿ya? Ahora estoy hablando de la palabra de Dios, lógicamente. Toda la política, todo lo que nos rodea tiene que estar para nosotros en la base, en la palabra de Dios, siempre. Porque si nos cambian, estamos mal. Aquí la pelea para meditar es jagá, murmurar, hablar, imaginar. Pues cuando yo salí, estaba, todo es suficiente, como loquito estaba hablando, ¿no? Y seguía en casa, todo es suficiente, ¿verdad? ¿Cómo se me ha ido? Así yo estaba murmurando. Pese que soy pastor, pero a veces se nos va. Imaginaba, yo decía, sí, Dios es suficiente, Dios lo va a hacer. Es reflexionado, ¿no? Y es rugido como león en la verdad de Dios. No sé lo que vaya a pasar, pero sé que Él es suficiente en mi vida. Entonces, ¿qué crisis podía haber? Entonces, todo eso se relaciona con la palabra. Entonces, rumiar para mí, como meditar, significa considerar despacio, pensar con reflexión y madurez una cosa. En cambio, la ventana de Oberto no quiere. Te va a cambiar tu manera de pensar. Y va a haber cristianos muy liberales, como es la hipergracia que hemos hablado. La hipergracia que dice, no, Dios no considera tu pecado, Dios te ama a ti. Y por más pecado que tú hagas, Dios te va a perdonar, dice. Más bien Él sufre cuando tú tienes pecado. Y sufre, pero no para condenarte, sino para que sigas en esa misma situación. La hipergracia, les dije hace rato, dice, no, el Espíritu Santo no contrista con el pecado. El Espíritu Santo no te da juicio, dice. Más bien hace que tú estés viviendo una vida liberal. Cuando yo tengo un discipulado que no es en la palabra de Dios, puedo cambiar a la hipergracia y vivir un evangelio falso. Ahora, yo decía, ¿no? Los cerdos no rumian, no meditan la palabra. Por eso Jesús es pastor de ovejas, es pastor de ovejas. ¿Los has sacado? Chao, michito. Está bien, hijo, no te preocupes. El Pablo era así. Nos sacaba. Ay, hijo. Si es que quieren, como varones, succionan más, pues. Cuando no sale leche se enojan y quieren más los varones. Y ya. Entonces, no permite reflexionar. ¿Qué dice Deuteronomio 6:6?
Y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón y las repetirás. Pero no solamente por la acción de repetir, la palabra repetir es shanan, significa hasta que tu hijo sea agudo, hasta que esté afilado, una y otra vez, hasta que, como he dicho hace rato, ¿no?, sea boca de león, su palabra sea dura. Les repites una verdad y le vas reflexionando y lo vas aguzando. De tal manera, como dice en el Nuevo Testamento, ¿no?, instruye al niño en su camino y aunque fuese viejo, nunca se apartará de él. Lo has aguzado, lo has aguzado. Entonces es importante, hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Pero no solamente es repetir por repetir, tiene que haber una doctrina por detrás. Yo tengo que repetir algo de lo que yo estoy convencido, no de lo que me han convencido con una palabra, sino yo me he convencido de que su verdad es absoluta en mi vida. Y esa verdad yo la repito siempre, ¿ya? Entonces, esta situación la hemos visto alguna vez. Dice que los rumiantes, cuando mastican el alimento 2 o 3 o más, digieren de manera más completa. Y si hay algo venenoso, al digerir mucho, extraen ese veneno. La mayor parte del veneno queda neutralizado y eliminado por las complejas transformaciones químicas que intervienen en ese proceso digestivo más largo. Es lo que dijo David, ¿no? Uno, cuando digiere, cuando medita, saca el veneno de su vida. No me voy a tragar todo. El pastor se equivoca y hay ciertas situaciones, pero yo lo digiero y saco el veneno de mi vida. Y lo que digiero es un alimento, pero bien sustancial en mi vida, de la verdad de Dios, en que yo puedo estar firme. Entonces, la teoría de Joseph Overton tiene que ver mucho con la función de cambios sociales y políticos. En realidad nosotros no nos damos cuenta, pero esto es aplicable en todas las sociedades y en todos los aspectos políticos en el mundo. Si yo no sé pensar, si no sé meditar, puedo cambiar mi manera de pensar. Ofrece una hoja de ruta para que las ideas marginalizadas puedan ser llevadas a un debate público. Entonces hay que charlarlo, hay que conversarlo. ¿Por qué el homosexualismo es prohibido? Lo conversaremos. Entonces la cultura y dicen no. Ya en Bolivia dicen no, el homosexualismo pertenece hasta viene desde los ancestrales, dice. Entonces, ¿cómo explican ellos? Con el guapuru, dicen la llamerada. La llamerada siempre ha habido dos personas, dice, que son de ambos sexos y que son pareja. Entonces, y en nuestra cultura, ellos dicen, no, en nuestra cultura ha habido homosexuales y ha sido aceptada por la cultura indígena. En realidad no lo sé, pero hablan, ¿y por qué no? Ahora, esta situación de que uno ha nacido en un cuerpo que no era, el Señor lo ha puesto equivocado, tantas situaciones, conversaremos, deja que sea libre. Entonces, toda idea marginalizada se la puede llevar a un debate público. Y en el debate público, científicamente, se puede probar que sí se lo puede volver razonable. Entonces, estas discusiones políticas pueden afectar a la sociedad en su conjunto, lógico. Nos puede afectar en muchas cosas, sensiblemente. Pero si lo llevan a cabo bien, esto se va a volver normal. Y tú te vas a volver anticuado. Ellos dicen, quienes se oponen a esta idea son retógradas. Son gente ignorante. Y entre ellos, ¿quiénes están? Nosotros. Nosotros, totalmente estamos nosotros. Pues lo que hablaba de la aldea común es eliminarlos. Activistas, legisladores pueden promover cambios por medio de estrategias bien efectivas. Sociedades sin ideas claras sobre el bien y el mal no tienen nada establecido, son más fáciles de manipular. Si hablo de la iglesia, iglesias sin discipulado, sin palabra de Dios, sin conocer lo que es el bien y el mal, también son carnada más fácil para hacer los cambios que hay. Entonces, no quiero hablar mucho del país por no tener problemas posteriores, pero sí, ¿no? La falta de educación, sobre todo en la Biblia, nos puede traer muchísimos problemas. Entonces, de esta manera una idea inaceptable se discute, se propaga, se defiende y finalmente se impone legalmente. No importa, aquí ya la Biblia está totalmente sacada, porque la Biblia es una verdad absoluta. El único libro en realidad que es así absoluta es la Biblia.
Y a nosotros nos ha trazado verdades absolutas. Para nosotros es una verdad absoluta. Pero esta ventana intenta cambiar estas verdades. Pues no es un lavado de cerebro, sino una tecnología muy sutil que hace que algo éticamente inconcebible, contraria a la moral, sea aceptada, legalizada, asimilada por la conciencia social. Entonces, una técnica muy sutil que va entrando. Yo digo, es cierto, hasta nosotros ya es normal, ¿no? Antes ver una pareja de lesbianas y homosexuales, ¿qué nos ocasionaba? Asombro. Ahora, normal. Pero no debía ser normal, ¿no? Nosotros no podemos cambiar, pero tenemos que tener una verdad absoluta. De lo impensable a lo radical, de lo radical a lo aceptable, de lo aceptable a lo sensato, y de lo sensato a lo popular, y de lo popular a lo político. Esta es más o menos la teoría que hace, es la ventana de Overton, ¿ya? Entonces esta ventana se mueve, es movible, tiene que llegar a ser popular para hacer una política, para legislarla. Entonces algo impensable, como yo les decía, no hay ideas impensables. La eutanasia, por ejemplo, era impensable antes. ¿Cómo se puede quitar? Pero ahora no. Lo impensable hay que discutirlo. Si está... Otra situación, por ejemplo, hay un embarazo de una violación. Antes era impensable abortarlo, o sea, la vida, pero ahora no. Se puede discutir y decir, pero ¿qué hacemos con ese niño si ha sido producto de una violación? ¿Qué sucede? Y científicamente se puede hacer muchas cosas hasta que eso radical ya no está tan radical, y algunos piensan, ya se lo discute, y al final dicen, no, tiene el derecho de abortarlo, tiene el derecho. Entonces se vuelve aceptable y razonable, sí, dice, hasta que al final esta es una idea popular y se la legisla, ya se la legisla. ¿Tienes el video? ¿Lo veremos, por favor? ¿Cuál de los dos tienes? Los dos sí puedes, ya. Esta es una verdad que les voy a mostrar, que me ha ayudado a verlo esto. Independientemente de cuál sea su familia, los niños, las niñas tienen derecho a saber que sus cuerpos son válidos, que tratar bien está bien, tratar mal está mal, que pueden amar a quien quieren, que tienen el derecho al aborto. Es un derecho de ellos, de ellas. Y sin embargo, han desplegado una campaña muy fuerte que tiene como eje, acusarnos de pederastas. Ya. Hay otro video más fuerte de ella que dice, no él, ellos o él, ellos, dice, los niños está prohibido tocarlos y estamos bien, es aceptable eso, pero si ellos quieren tener relaciones sexuales con un mayor, tienen derecho. Y eso se quiere legislar en Europa, lo quiere legislar. Sí. Ya. Pero lo grave que yo hablo es que se lo legisle. Entonces ellos discuten, ¿qué hacemos para que esto sea aprobado? Entonces usamos la escuela, usamos todo para enseñarles. Entonces dice que en los cursos de kinder primero, los niños empiezan a tocarse sus genitales para conocer. Inclusive hay clases de educación sexual según ellos. Y a la final les dicen, pueden elegir. Y si quieren tener relaciones con un mayor, tienen derecho. Muchos se han opuesto, pero está en debate. ¿Era impensable? Era impensable. ¿Qué hicieron? Lo radicalizaron, o sea, empezaron a decir, a ver, ¿qué piensan ustedes? Y uno dice, sí, prefiero que pues a mi niño que lo esté violando a alguien, prefiero que él diga ya, ¿no? Sí, puede ser, ¿por qué no cortamos? Y lo empezaron a aceptar, a hacer algo razonable, ¿ya? Y empezaron a usar los medios de comunicación y empezaron a decir, no,
Y ya en las películas ya se ve todo eso, entonces ya se vuelve popular, entonces hay que legislarlo. Por el otro lado igual, o sea, por ambos lados la ventana se mueve. Entonces uno, por ejemplo, en Bolivia, ¿qué podemos ver? ¿Qué está sucediendo? Dios no ha sido fiel, por decir, entonces veremos que hay otro Dios, entonces mueven todo eso. Y aquello que es impensable se vuelve en algo razonable hasta hacerlo una política, pero hay que volverlo popular. Como estoy guardándome de algunas cosas, yo digo, hay cosas aquí que es impensable, hermano, es impensable. No, es impensable, pues, ¿cómo podemos apoyar a alguien que ha cometido actos en contra de la moral? Y que no, es impensable. Pero a lo malo se llama bueno. Y la gente ya no piensa, ¿no? Está manejada por esta ventana. Sí, David. Aunque la iglesia ha discutido por años esto, David. Entonces hay bases bíblicas que sí, por ejemplo, antiguamente bíblicamente se los rociaba hasta los niños. Entonces eran bautizos. Ahora, como digo, son ponencias que existen, que están ahí, pero hoy digo, no, nosotros bautizamos niños así, Ahod es un ejemplo, el otro no está, algo que yo haya probado, pero ya vemos que los niños a una edad ya piensan cosas malas. Pues has reducido. Alguien que no conoce. Sí, aunque lo que quieres proyectar es correcto, ¿no? Es decir, que cuando uno no piensa, no está correcto. Pero lo que decimos, ¿no? Es que se puede manejar la ventana aprovechando las circunstancias sociopolíticas, culturales que vive. Hasta en la iglesia se puede aprovechar, la ventana es movible, es algo impensable. Si yo veo que puedo aprovecharlo a mi favor, lo puedo apuntar y cambiar eso. Pero no es así, es las verdades absolutas de Dios. Dios es el que nos va a enseñar y nos enseña esa verdad. Ahora, son 5 etapas, del rechazo hasta la institucionalización. Es lo impensable, ya, lo impensable. Como decía, ¿no? Apoyo, que tiene derecho ese niño, tiene derecho. Por ejemplo, ¿será un derecho tener relaciones sexuales antes del matrimonio? Hablando de la sociedad, sin la Biblia. Pero ¿qué dice la mujer hoy? Mi cuerpo es mío, yo quiero que sea, lo tengo, es mi derecho. Claro. Sí, es por eso que en los colegios se entregan condones, en las escuelas, porque es un derecho. ¿Por qué? Además, a mayor experiencia, mejor la vida matrimonial. Entonces, se convierte en un derecho. Entonces, se apoyan en la libertad. Yo podría hablar, ¿no? ¿Qué derechos que no están en la Biblia, lógicamente, que están en el mundo, tengo libertad, puedo expresarlo, lo discutiremos. A ver, ¿será derecho del pastor divorciarse? ¿Será un derecho? Sí, dice él. ¿Será un derecho? Exacto, ahí lo discutimos. Ya discuto. Como ser humano, ¿por qué no? Si su esposa no le apoya, cada vez le da bibliazos en su casa. Ya, ya, pero eso no lo sabíamos antes. Pues, no lo estoy hablando porque yo tenga problemas, sino estoy hablando bíblicamente, ¿no ve? Pero yo le digo, podemos discutirlo. Haremos una reunión de pastores, hermanos, a ver quiénes tienen problemas con sus esposas. Ya, todos los pastores. Lo discutiremos. Tenemos libertad. Al menos Moisés permitió el divorcio. Entonces ya lo voy a meter en un plano teológico.
Además dice la Biblia que si ha habido una situación puedo divorciarme, como que es un acto inmoral fuera, entonces se convierte en un derecho. Sí. Está bien, por eso yo decía, ¿no? Es por medio de una discusión hasta hacerlo razonable. Pero la verdad absoluta de la Biblia, ¿cuál sería? Es una vida. Y generalmente la historia nos habla que esas personas que han tenido problemas han sido las más prominentes al cortarlas. Lo que yo intento decir es que a través de una discusión yo puedo cambiar la perspectiva, aún no siendo bíblica, perdón. Sí, sí. La ciencia tiene que apoyar, o sea, la ciencia interviene en la libertad de expresión y en el derecho que hay. La ciencia avala más. Sí, está bien, correcto. Una vez que una situación es así, entonces de lo impensable se lo vuelve radical, ¿ya? Entonces utiliza la ciencia y lo trasladan a lo científico. Como decía, ¿no? Un pastor puede divorciarse, podemos hacer conversaciones, y sí, etcétera. Entonces sí, lo trasladaremos, pobre pastor, ¿para qué va a sufrir? Aceptaremos. Aunque la Biblia dice sí, pero haremos una excepción. Ya no sé. Dale un nombre científico, ¿no? Deshumanización del pastor, no sé, ya. Entonces se vuelve aceptable. Ahora, esto es lo que es verdad, porque en el mundo cristiano ya hay cualquier cantidad de pastores divorciados. Ahora, no estoy intentando atacar el divorcio, nada de esto. Pasa, sucede. El problema es que yo pueda dejar de pensar en la verdad de Dios. Entonces se vuelve aceptable y en esta área se cuestiona a los que se oponen. Los llaman intolerantes o retrógrados. Entonces cuando ya es aceptable, se opone. Alguien dice no, entonces este es un retrógrado. Está en contra del progresismo mundial. ¿Ya? Entonces, no, este es un retrógrado. Yo que los que le decía de la aldea común, ¿no? Y si siguen en esto, ¿qué hay que hacer? Hay que eliminarlos. Hay que sacarlos del mapa, ¿ya? Entonces se vuelve sensato, razonable. Entonces ya hay que plantearlo como un derecho, ¿ya? Entonces, ¿qué se usa? Medios históricos, literarios, ¿es legítimo? ¿Es posible? Sí. Se lo convierte en algo sensato. Una vez que pasa ese detalle, se lo populariza por medios de comunicación. Todos los medios de comunicación nos van a bombardear acerca de esto, especialmente personajes, y nos va a hablar. Se vuelve político. Entonces ya se crean leyes para aceptar lo impensable. Y esto impensable ya es una legislación. O sea, de lo impensable a lo radical. De lo radical a lo aceptable. De lo aceptable a lo sensato. De lo sensato a lo popular. Y de lo popular a lo político. Ahora, ¿hay ruptura de la sociedad? Sí, vamos a dividirnos, como pasó en España con esta situación que hemos hablado, ¿ya? Porque se altera principios de humanidad, ¿no? Por ejemplo, lo que decía Leo, la zoofilia, tener relaciones o tener relaciones con cadáveres y tantas cosas que están existiendo, porque hay muchas formas de complacerse sexualmente, ahora dice que son lícitas, ¿no ve? Y que hablan y que pueden ser terapéuticas inclusive, pero que son totalmente malas, se pueden volver inhumanos. ¿Qué les parece si la ley se aprueba? Entonces alguien puede decir, pero la niña ha consentido, ¿no? Yo no quería, pero ella me... O sea, pueden suceder millones de cosas. Ya estas leyes pueden destruir. Ya la libertad de expresión se pasa a la deshumanización, o sea, a una destrucción de la sociedad.
Aquí hemos hablado eso, la pederastía. La pederastía, las relaciones sexuales con niños, un tema tabú, inaceptable. Pero que esta señora que ha dicho, no, tienen derecho. Ahora sí, no se los puede tocar, no se les puede hacer nada, pero si ellos quieren su derecho, que gocen el sexo, dice. ¿Así? Así, sí, 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 es un eufemismo, dice, ¿no? De cambiar para que suene menos feo. Gracias, Leo, no sabía. ¿Ya? Entonces, claro, es lógico, está Satanás en todo esto, las políticas para cambiar. Irene Montero, ministra de Igualdad del Parlamento, lo que hemos visto el video europeo, hizo eso, ya, cambiar. Plantea que se legalice las relaciones sexuales de los niños con quien ellos consientan. Y ese ya es un problema. ¿No ve? Niega, ningún adulto debe tocar el cuerpo de un niño a menos que ellos den consentimiento para que alguien los toque. Si entra eso, hermanos, es impensable. Pero ¿cuántas cosas impensables ahora son normales? ¿Cuántas cosas impensables? De lo radical a lo aceptable. El niño tiene derecho a mantener relaciones con quien él quiera, él, ella o ella. Así dijo la ministra, ¿han escuchado, no ve? Si el niño, ella, niño o él, dijo, es un derecho del niño. Entonces, de lo aceptable se vuelve razonable. Planes de educación sexual infantil, derecho a placer sexual. Se les quita el PIN parental. ¿Qué es un PIN? Una contraseña. Entonces antes los padres dicen que tenían su PIN del televisor, ¿no? Su contraseña. Y ahí no ve prohibido películas pornográficas. Entonces había un PIN, y el padre tenía ese derecho del PIN parental. Entonces el PIN parental es un derecho que el padre tiene de decir no a la educación. En Perú, por ejemplo, es bien libre. Cuando fui, dice, si un niño no quiere, si su padre no quiere que estudie una religión, no lo hace, él tiene derecho. Nosotros aquí teníamos ese derecho, ese PIN, pero ya la educación con el Avelino Siñani y todo eso ha sido terrible. A ver, vamos a ver este PIN parental en esto. Mire, ¿sabes qué es el PIN parental? El PIN parental es una herramienta con la cual se pretende vetar contenidos de educación sexual y diversidad, para que sean los padres los que elijan lo que se les enseñará a sus hijos en base a sus principios y creencias. El PIN parental, yo digo, no vas a ver. Por favor, profesora, mi hija no va a bailar diablada. No va a ser china su pai. Yeah. El PIN parental te da, tienes el derecho, es tu contraseña de alguna manera, ¿no? En sus creencias. Ya, mis ojitos están fallando. ¿Alguien me ayuda a leer? ¿Se trata de una censura, por favor? El micrófono. Se trata de una censura que se pretende imponer por parte de ciertos grupos de padres de familia, grupos de ultraderecha y asociaciones religiosas. Nada es más peligroso para la escuela que un clima inquisitorial en el que el profesorado se vea sometido a los prejuicios de cada padre. Incluir en la educación sexual los temas LGTBTIQA y otros contenidos sobre diversidad no es para confundir o ponerlos en práctica, sino para aprender a respetar las diferencias que existen y contribuir o eliminar poco a poco la cultura de discriminación, exclusión, violencia y otros problemas sociales. Y abajo, los niños y adolescentes no son propiedad de los padres ni del Estado, son personas con derecho a pensar, cuestionar y decidir. No al PIN parental. No, los padres no tienen por qué intervenir en la educación de los hijos. Impensable. No sé si leen la letrita pequeña, yo ya no la leo, David. ¿Sí?
Eh, Pero es un centro de educación, si lo buscamos lo vamos a encontrar la ubicación. Claro, pues, pero todos hemos ejercido. Pero ahora cuando lo legislan, ese es el problema. Y de alguna manera ya está así, y es obligatorio. Por ejemplo, las creencias ya han sido parte de la currícula. No, pues tiene que bailar, dice, tiene que ser antahuao, tiene que ser la mesa, ¿no? Es cultural. Todos los papás han pasado eso, Nati, has de ir pasando, ¿ve? Ya, sí. Menos puntaje, sí, Katy. Mucha misericordia. Pero es una guerra ahora, es terrible porque la currícula y todo eso le permite al gobierno hacer estas situaciones. Bueno, ahora no sé cómo cambiará, pero muchos padres han pasado eso. Bueno, David, es cierto, en el tiempo que yo tenía, ¿no? Teníamos ese PIN parental, no va a participar, ¿no? Pero después poco a poco se cedió, ¿no? Ya vamos a dar para los vestimentas. Ya parece fresquito, se va cediendo cada vez, hasta que al final ya como deporte que baile, decimos, ¿no? Ya se va cediendo. Entonces algo que se está haciendo, está cambiando la manera de pensar. Por eso va a ser más difícil ser cristiano en estos últimos tiempos. Mucho más difícil, mucho más complicado, ¿ya? Entonces, de lo razonable a lo popular, que gocen del placer sexual como derecho. Quienes se oponen son retrógradas. ¿Quiénes son los retrógradas? Ahí está escuchando Juanita. Yo sé quiénes son los retrógradas. Juanita es profesora. Yo sé quiénes son los retrógradas. ¿Ya? Luego, de lo popular a lo político. Lo que antes era un inconcebible, inadmisible, ahora es legal, obligatorio. Oponerse es delito de odio. Es la ventana de Oberto. Lo veremos una vez más los videos. Había uno más fuerte, pero lo veremos una vez más, por favor. Porque es esa ministra, Irene Montero, ministra de Igualdad. Que necesitamos derechos sexuales y derechos reproductivos garantizados, que necesitamos educación sexual obligatoria. El movimiento feminista, señoría, es lo mejor que tiene este país, la principal fuerza democratizadora con la que contamos para vivir en una sociedad mejor, donde todo el mundo pueda ampliar sus oportunidades de felicidad y donde todo el mundo pueda desarrollar sus proyectos de vida. Y ustedes son una reacción muy agresiva a esos avances, pero también impotente, porque las feministas somos más. Ustedes son los retrógradas. Tenía una tarita, no sé si lo vamos a ver, pero voy a ver. Esto es la misma fase que hemos visto. ¿Ya? La eutanasia, impensable. Poner fin a la vida de una persona de manera intencional. Era impensable, pero ahora ya no. El incesto, práctica sexual entre la familia. Ya se ha visto como terapias, es terrible, hermanos. El bestialismo o la zoofilia, lo que he hablado. Bueno, ya no es pederastía, ¿qué dijiste que es? Pansexualismo, ¿no? Consenso, consumo el canibalismo, la inclinación erótica hacia los niños, ¿no? El canibalismo, consumo de carne humana, antropofagia, ya no se llamaría canibalismo, sino se cambia por antropofagia o antropofilia. Ya son eufemismos para restarle, que no sea tan feo, ponerle otro nombre. Pero hay otros: cristofobia, feminismo radical, capitalismo salvaje, modernidad sin raíces, ateísmo militante, persona gestante, identidad
autopercibida. Sé que casi la mayoría está con su internet. Busquen estas palabras. A ver, en estos minutos que están, Leito con Normita busca cristofobia. Pablo, Ceci, Juanita, feminismo radical. ¿Ya? Ahí atrás, capitalismo salvaje. Esther hasta Isaí. A ver, iremos. Modernidad sin raíces, Carlos. Ya, pero ¿tienes internet? ¿Ah? ¿Estás? O si no, alguien que tenga internet puede unirse. Carlitos, ¿estás con internet? ¿No? Tengo. Puedes unirte con Carlitos. Ya. Ateísmo militante, Nati. Persona gestante, David. ¿No tienes? ¿Marcos tampoco? Ya. Identidad o percibida. O si no, lo buscamos nosotros, toditos. ¿Tienes, no ve? ¿Internet hay? Así no lo veremos, a ver. ¿O qué idea tienen de cristofobia? Sí, a ver, lo veremos. Si se lo legalizara eso, es impensable. Cristofobia. Es el miedo, odio, discriminación hacia Cristo. El cristianismo, los cristianos manifestándose intolerancia, burlas, hostigamiento, violencia contra sus símbolos, iglesias y seguidores, siendo un término moderno que ha ganado relevancia con legislaciones en países como Brasil para proteger la libertad religiosa frente a estos actos. Aunque están protegiendo, en otros casos están permitiendo la cristofobia en países musulmanes. ¿Ya? Hay todas esas cosas, es un debate sobre ley. Iremos al feminismo radical. Ahí está, ahí abajo. El feminismo radical es una corriente que identifica al patriarcado, ya el sistema de dominación masculina, como raíz de la opresión de la mujer. Eso ha hablado esa mujer, ¿no ve? ¿Ya? No solo en lo público, sino también en lo privado, con el lema lo personal es político. Si se toman con mi persona, dice una mujer, eso es político, o sea, hay que legislarlo. Busca la abolición completa de este sistema a través de transformación social, criticando la sexualidad, la prostitución, la violencia de género y los roles de género tradicionales como elementos de control patriarcal o diferencia de feminismos liberal que busca reformar dentro del sistema. Este es más radical, inclusive. Ahí está su origen. ¿Cómo es su objetivo principal? Desmantelar el patriarcado. ¿A quién se refiere? A los varones, inclusive a Dios. La Biblia habla de patriarcado muchísimo. Dios es padre. Y las jerarquías de género. A ver, veremos la otra. Modernidad sin raíces. Modernidad sin raíces es algo grave si se lo legisla. Modernidad sin raíces se refiere a un concepto crítico que describe una sociedad o cultura que avanza rápidamente en ciencia, tecnología y progreso, la modernidad, pero pierde conexión con sus tradiciones, valores históricos o fundamentos culturales. Es terrible perder la Biblia, resultado de una identidad fragmentada, deshumanizada, sin una base sólida para el futuro, con un árbol que no puede prosperar sin raíces, buscando la armonía entre lo nuevo y lo ancestral, a menudo usando la razón para redefinir el propósito más allá del mero avance material. Hay nuevas corrientes como esta que estamos hablando y nosotros no podemos estar sin raíces. Se centra en el ser humano y su capacidad de teorizar y transformar las cosas más que en la naturaleza intrínseca de las cosas mismas. A ver, ¿dónde está? El capitalismo salvaje, ¿sí? Terrible. Capitalismo salvaje, ¿nos puedes hablar algo de capitalismo salvaje, Pablo? No. Ya. El capitalismo salvaje es un término crítico para describir un modelo económico enfocado únicamente
en la rentabilidad, plata, plata, plata. Por eso la imagen del Nabucodonosor es su pecho es de plata, el corazón centrado, como el problema de la que ha habido en Balaam, ¿no ve? El error, ¿ya? Y el beneficio propio, sin considerar las consecuencias sociales o ambientales, lo que lleva a la explotación laboral, desigualdad, estrés, daño ecológico, contrastando con propuestas como el capitalismo consciente que busca un equilibrio con la sostenibilidad y la justicia social. Lo que están peleando en Tarija, ¿no? Más o menos un capitalismo salvaje que no le interesa la biodiversidad, nada, sino el dinero, el bienestar. El otro, ateísmo militante. El ateísmo militante, postura activa que no solo niega la existencia de Dios, sino que cuestiona y se opone activamente a la influencia de la religión en la política, la cultura y la sociedad, buscando una separación clara entre Estado y religión y promoviendo el secularismo y la autonomía humana y a veces criticando frontalmente las creencias religiosas e instituciones. A diferencia del ateísmo pasivo o implícito, el ateísmo militante se manifiesta en la crítica pública, la promoción de ideas laicas. Históricamente ha estado asociado a movimientos antirreligiosos de Estado como la Unión Soviética, aunque la forma moderna se centra más en el debate social y la separación constitucional como se ve en el nuevo ateísmo. Nuevo ateísmo. Vamos a persona gestante. La persona gestante es un término inclusive para cualquier individuo que está transitando un embarazo, desarrollando un feto en su útero, lo que incluye a mujeres cisgénero, hombres trans y personas no binarias, con capacidad de gestar, reconociendo su identidad de género y la función biológica, sin imponer roles de género tradicionales, y es fundamental para derechos humanos y acceso a la salud. ¿No? Identidad autopercibida. Hay mujeres cisgénero, ¿qué quiere decir? Mujeres que no se identifican con otros géneros y gestan. Hombres transmasculinos, hombres que nacieron con órganos reproductivos femeninos y pueden gestar. Personas no binarias, individuos que no se identifican exclusivamente como hombres o mujeres, pero poseen capacidad biológica para gestar. El mundo está loco. Identidad autopercibida. La identidad autopercibida es la vivencia interna e individual del género que cada persona siente, la cual puede coincidir o no con el sexo asignado al nacer, siendo la base del derecho a la identidad de género y su expresión a través del hombre, la vestimenta y el comportamiento, requiriendo reconocimiento legal y social para garantizar la dignidad y autonomía personal, especialmente en contextos educativos y administrativos. ¿Qué es definición? Es la percepción que una persona tiene de sí misma en cuanto a su género, su sentimiento más profundo e íntimo de ser hombre o mujer, ambos, ninguno, de esta manera como el género fluido o no binario. El micromachismo, y hay hartos de esto, que, por eso digo, ¿no? Si nos cambian la manera de pensar, lo que no es la Biblia, vamos a tener problemas. Estos temas tabús, impensables, ya se han vuelto razonables y legislados, ya están legislados. Lo que vamos a hablar en la próxima clase es esto, la puerta vieja. El mundo va a evolucionar, pero la puerta vieja jamás debe cambiar, ¿ya? La puerta vieja. Y eso vamos a hablar en la próxima clase, y la puerta vieja es la verdad de la Biblia. Puede haber muchas situaciones, pero la verdad de la Biblia nunca tiene que cambiar. Todo puede evolucionar y tiene que evolucionar, pero la Biblia tiene su verdad fundamental. La Biblia no se cambia, la verdad de la Biblia es absoluta. Ya la próxima clase vamos a hablar, la hora se nos ha ido. ¿Ya? Entonces, ya entendemos cómo es defender la verdad. Ese fue el tema de este 10º león que estamos hablando. Y Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Hay un montón de situaciones. Yo todavía soy ignorante de todas estas cosas porque es amplio el debate para leer todo esto. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿O algún
enriquecimiento al tema. Leíto. Bueno, algunos cuantos comentarios en cuanto al hermano lo que preguntaba, ¿por qué, o sea, quiénes estarían interesados en aplicar este tipo de ventana de Overton? Cuando ya se estudia a fondo, sin tratar de ser conspiranoico, ¿no? Pero siempre hay personas que les benefician esto. Muchos podrían decir, espero que no nos censuren en YouTube, pero algunos podrían decir, ¿y para qué quieren que las personas sean homosexuales, no? Es que luego, después del homosexualismo, se empieza a promover lo que son los medicamentos para castrar biológicamente o para detener las hormonas que alguien pueda percibirse y verse como persona del otro género. Y esto beneficia a industrias farmacéuticas que están por debajo, o sea, son ellos mismos quienes promueven este tipo de ideas y salen muy beneficiados con esto, sin importar cómo destruyen a la sociedad, ¿no? Eso por un lado. Ahora, para tratar de evitar esto, porque ahorita solo hemos tocado temas en cuanto a lo geopolítico, podríamos decir, lo que sucede en la sociedad actual, pero hay cuestiones que también suceden en la iglesia, ¿no? Usando estos mismos ejemplos, muchas iglesias, por ejemplo, ya han aceptado como normal a parejas del mismo sexo. De hecho, usan ya la misma Biblia, ¿no? Por ejemplo, dicen que la amistad de David y Jonatán como iba más allá de ser, o sea, te amaré más que... dicen que ellos eran homosexuales y van introduciendo cosas así y al final todo se vuelve herejía. Y tal vez no siguen los mismos pasos, pero las herejías van sucediendo de la misma manera. Lo van introduciendo poco a poco hasta que se hace completamente normal y aceptable. Pienso que la única manera de poder combatir esto es siempre regresar a la palabra. Y tal vez prestamos poca atención, pero valdría mucho la pena también estudiar historia de la iglesia en cuanto a combatir cosas que ya están sucediendo en la iglesia. Vale mucho la pena estudiar, porque si nos enfocamos en lo geopolítico, también vale la pena recordar cómo era antes de que empiece todo esto. Para la iglesia siempre va a funcionar, primero, ver cuáles son nuestras raíces, es decir, la Biblia, desde Antiguo, Nuevo, de Hechos de los Apóstoles, desde ahí cómo se manejaba, y después ver cómo la iglesia también ha ido manejando cada uno de los temas, y al final nos daríamos cuenta que son temas repetidos, o sea, herejías repetidas de más antes, pero con otros nombres, ¿no? Para que sea más aceptable. Tal vez tratando de usar los mismos ejemplos, por ejemplo, ya no se llama pederastía, ¿no? Ahora se llama pansexualismo para que sea más bonito. Bueno, ya no se llama pelagianismo, ahora son o testigos de Jehová o ahora son mormones, pero no es la misma herejía, no, es la misma herejía, pero con otro nombre, donde se lo dibuja de una manera más sutil, más suave, y van entrando así. Entonces, creo que este tiempo nos conviene hacer una muy buena apologética para poder defendernos de todos estos ataques que van a... Gracias, León, que la tarea es titánica, ¿no? Pero amén. ¿Alguien más? Es un tema muy... esto tiene que ver mucho con las agendas mundiales, porque para disminuir la población mundial, las agendas han trazado, ¿no? El homosexualismo, el lesbianismo, para que ya no vayan a nacer más niños. Porque si la tasa de esta natalidad existente, no vamos a tener nada, ni comida, entonces hay técnicas para esto, ¿no? Pero como les dije, es un tema fuerte. Lo que nosotros tenemos que andar es en la verdad. Si voy a llegar al tema del anticristo, él va a usar mucho esto, ¿ya? Y vamos a tratar de verlo, cómo va a cambiar el pensamiento. Y lo que Leo dice, ¿no? Aún en la iglesia, aún en la iglesia. Dios nos ayude, hermanos. Creemos que este es el último tiempo, de verdad, donde tenemos que tener mucho cuidado con la verdad del Señor. Amén. Pasamos, ¿verdad? Vamos a darle la bienvenida a Carlos. Carlitos, ¿cuál es tu apellido, perdón? ¿Sáenz? Carlitos, él se vino con el evangelismo hoy día. No sé si quieres presentarnos tu Joelito. Ven. ¿Quién? Judy, dice que tú eres la culpable.
Vamos, Judy, dice Carlos. Sí, ella. ¿Cómo llegó Judy? A ver, contanos.